Bueno, antes que nada voy a agradecerles a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Romina Ochoa, vengo trabajando hace muchísimos años en todo lo que tiene que ver el financiamiento, la captura de fondos, tanto a nivel nacional en Argentina como a nivel internacional, principalmente en todo lo que tiene que ver con el sistema científico-tecnológico y de innovación. Este año estamos arrancando desafíos nuevos con una certificación latinoamericana que iniciamos ahora el próximo 22 de abril a través de la Universidad de Ciencias Empresariales, donde vamos a compartir justamente metodologías de acceso a los fondos, principales características y puntos a tener en cuenta al momento de formular los proyectos. Vamos a armar costos, presupuestos, etcétera. Vamos a tener visitas de varios expertos que tuvieron acceso a financiamiento internacional. Iniciamos con este martes y el próximo martes, que le vamos a contar en el final de este encuentro, con estas charlas gratuitas para que puedan conocer todo un poco cómo vienen trabajando expertos justamente en temas de financiamiento internacional, articulación de distintas instituciones y demás, los distintos fondos, porque sabemos que es difícil acceder al financiamiento y, bueno, cuáles son los puntos principales y consejos o recomendaciones que nos pueden hacer para poder acceder a ellos en forma más ágil. En esta oportunidad nos acompañan Alejandra Davisiuk e Ignacio Ibáñez. Ambos los conocí trabajando hace un tiempo en lo que era el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina, así que son unos grandes colegas que nos van a compartir sus experiencias. Y bueno, aprovecho ya para exprimirlos a ellos y, y yo me reservo para el final. En el final de la charla, la idea es que dure una horita este conversatorio de experiencias, y en el final de la charla vamos a hacer un sorteo de media beca para que puedan participar de la certificación en este cuatrimestre, a los que estén presentes en el cierre, ¿sí? Hasta el cierre. Así que bueno, esa es un poco la idea y cómo vamos a ir desarrollando la propuesta en el transcurso de este día. Ale, ¿te gustaría presentarte, contar un poco tu historia de experiencia Sí. profesional? Bueno, gracias, Romina. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por esta invitación para dar esta masterclass. Más que masterclass, yo pretendo que sea una charla entre todos y que puedan hacer preguntas. El tema del financiamiento a ver, la búsqueda de financiamiento es una temática que cambia permanentemente, en la que uno no puede decir que lo sabe todo, porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Por eso es muy bueno este tipo de cursos que van a dar ahora en UCES, porque se necesitan muchas actualizaciones, ver leyes, ver reglamentaciones en los diferentes países, a nivel regional, entre regiones. Entonces, es una temática que necesita este tipo de intercambios y este tipo de capacitación. O sea que para mí es un gusto estar acá. Como dijo Romina, nos conocimos hace ya varios años en lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo trabajé durante muchos años ahí en el área multilateral, en cooperación con la Unión Europea. Empecé trabajando en diferentes tipos de proyectos, no sé, trabajé en proyectos de aviación, de TIC, de salud, etcétera, de bioeconomía. Terminé coordinando la oficina de enlace de Argentina Unión Europea, y entre las tantas tareas que teníamos, una de las tareas era la búsqueda de financiamiento y la articulación con empresas. Justamente trabajar esta búsqueda de financiamiento. Para esta búsqueda de financiamiento se necesita trabajar la comunicación, la reglamentación, la articulación institucional, muchas cuestiones
que hoy vamos a tratar de con Nacho poder hablar con ustedes y comentarlas. Y bueno, en este momento yo dejé de trabajar en el ministerio en el 2022, perdón, y ahora estoy trabajando como Outreach Manager en un instituto de investigación de salud cerebral, el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral que está en Chile. Y una de mis funciones, una de mis principales funciones es buscar financiamiento, no solamente grants científicos, sino también financiamiento de diferentes tipos, donaciones, financiamiento que viene de empresas o laboratorios, bueno, diferentes tipos y también del gobierno o de organismos internacionales. Entonces, voy a intentar, con mi experiencia y con lo que yo trabajo día a día, poder comentar justamente esto que se ve en pantalla, ¿no? Comentarles los desafíos, las estrategias y cómo acceder a estos fondos internacionales. Buenísimo. Mi background, perdón, no hablé nada, yo vengo del área de comunicación, en el ministerio era un área que con Leo también, Leo Pereira, se trabajó mucho en temas de divulgación científica, pero bueno, me especialicé, después hice un máster en relaciones internacionales y ahora estoy todavía con una tesis de doctorado ahí perdida que en algún momento la voy a dar, pero ese es mi background. Gracias, Ale. Nacho, Ignacio Ibáñez, para los que no lo conocen, eh, ¿querés hacer tu presentación de profesional? Ok, bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Al igual que Romina, que Leonardo, que Alejandra, nos iniciamos en este mundo de la gestión de proyectos allá hace mucho tiempo en lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Actualmente estoy coordinando un programa de diplomacia pública de la Unión Europea acá en Argentina. Hacemos la difusión de todas las prioridades temáticas que la Unión Europea tiene para nuestro país. Ese trabajo ocupa el 90% de mi tiempo y en el 10% restante trabajo para la Fundación Bariloche, que es una institución de investigación de acá en Argentina en temas de energía y ambiente, en donde estamos implementando un proyecto en Bolivia para implementar tecnologías renovables que generen impacto en micropymes y en el desarrollo de trabajo de jóvenes y mujeres. ¿Para qué comento un poco esto? Para que vean que las personas que vamos adquiriendo habilidades de gestión de proyectos podemos trabajar en temas extremadamente diversos. Lo decía recién Alejandra, que pasó de la salud a la aviación, de la aviación a las TICs, de las TICs a la gestión de una oficina de enlace. O sea que creo que, y principalmente aquellas personas que venimos de las ciencias sociales, que uno cuando comienza el desarrollo profesional muchas veces cree que no tiene herramientas o busca herramientas un poco más tangibles para implementar durante su vida profesional. En el desarrollo de proyectos, en la gestión de proyectos, en la implementación de proyectos y en la búsqueda de fondos, creo que hay un nicho en sí mismo que está cada día más en auge y que todos los sectores, absolutamente todos, requieren de este tipo de habilidades. Así que creo que celebro que exista este tipo de capacitación porque adquirir este tipo de habilidades es quizás la llave de acceso a un mundo súper interesante y que no tiene, o sea, y que no tiene fronteras, porque, porque repito, yo trabajo a la mañana en temas diplomáticos, de la tarde en temas energéticos, y son cuestiones totalmente disímiles, pero en definitiva se conectan a través de la gestión. Así que bueno, gracias por la invitación y como dijo Alejandra, que sea una charla y que no sea una clase. Buenísimo, gracias Nacho. Conversando, aprovechando este momento también un poco y contándoles parte también de mi experiencia en esto de cómo vamos diversificando todo nuestro trabajo. Si en algún momento en mi vida me hubiese imaginado trabajando con el sistema científico-tecnológico, con proyectos de innovación, puedo asegurar que nunca en la vida. De profesión contadora de la UBA, eh,
que me inicié en una consultora privada de las grandes internacionales como es PricewaterhouseCoopers. Después llegué a lo que es ciencia y tecnología, a través de la Agencia de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio, y de ahí pasé al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que estuve hasta el año pasado. Y enlazando un poco con lo que comentaban los chicos, o sea, yo parte de mi expertise tiene que ver con la formación de equipos de trabajo de alto desempeño y la reorganización institucional, y a través de eso poder captar líneas de financiamiento y fondos para las instituciones a donde trabajé, y enseñar a gestionar los proyectos a los cuales acceden a través de distintos fondos. ¿Cuáles son para ustedes, Nacho y Ale, y bueno, quien quiera compartir del resto del público? También los invitamos a todos a que hagan sus preguntas, pero como para introducir justamente las estrategias dentro del expertise que ustedes tienen, que lo llevó a conectarse con las líneas de financiamiento internacional y a partir de eso a gestionar proyectos de distintos ámbitos, ¿no? Sí, a ver, yo, a ver, cómo empecé a trabajar en esto, más que nada, era también yo venía de la comunicación, venía de periodismo, venía de hacer, de gestionar proyectos, pero más científicos y de otro estilo, y empecé a tener me contrataron para gestionar proyectos, pero en realidad esos proyectos derivaban en otras necesidades y en otras problemáticas que necesitaban más financiamiento. Entonces siempre, a ver, la gestión de un proyecto y la búsqueda de financiamiento son dos actividades que van de la mano todo el tiempo y no tienen un sector definido. Esto pasa tanto en la academia como en el sector privado, como en una ONG, pasa en todo tipo de instituciones u organismos, que el financiamiento siempre es algo que rota y que uno tiene que estar como analizando siempre estas articulaciones y vinculaciones que tiene que hacer para poder llegar a ese financiamiento. Mi, mi, lo que a mí más me gusta y lo que más me interesa es justamente las articulaciones institucionales que se tienen que hacer para poder acceder a ese financiamiento. No el financiamiento en sí, sino todo el trabajo institucional que hay que hacer y ese trabajo hormiga que hay que tejer para poder llegar a tener ese financiamiento. Pero bueno, a mí también me gustaría plantear en todo ese camino cuáles son en lo que yo veo como en este momento, en este panorama, cuáles son los problemas, ¿no? Que uno siempre es como que va, cuando uno se pone un objetivo, siempre hay algunas cuestiones que tiene que ir dilucidando y atravesando. Entonces, si quieren, no sé, le doy el espacio a Nacho para que cuente él cómo llegó hasta ese lugar de la búsqueda de financiamiento, pero después me gustaría plantear cuáles son estos problemas, cuáles son estos desafíos que, para los cuales después podemos ir pensando estrategias o soluciones a medida de que la charla avance. No sé, Nacho, si vos querés comentarlo. Sí, yo defino o quiero o intento creer que la búsqueda de financiamiento internacional y el éxito en la búsqueda de financiamiento internacional se basa, desde mi punto de vista, casi exclusivamente en dos pilares. El pilar número uno es el no descansar en la búsqueda de información. Si queremos estar atentos a cuáles son las líneas de financiamiento que los organismos internacionales tienen para ofrecer, es un trabajo en sí mismo. Uno no puede desconocer cuáles son las prioridades hoy para la Unión Europea, no puede desconocer cuáles son las prioridades hoy para el mercado asiático, no puede desconocer cuáles son las prioridades para América Latina, para Estados Unidos. Es como cualquier práctica profesional que te lleva
la necesidad de estar todo el tiempo actualizándote, acá ocurre exactamente lo mismo. Uno tiene que estar todo el tiempo a través de las infinitas fuentes de información que tenemos a nuestro alcance, pendiente de cuáles son las prioridades temáticas que cada uno de los bloques o los principales bloques regionales y económicos tienen a disposición. A partir de eso, conocer cuáles son los programas que existen a través de los cuales generan sus líneas de financiamiento. Los financiamientos casi nunca son ad hoc. Casi nunca yo tengo un proyecto y luego existe un financiamiento para mi proyecto. Es totalmente al revés. Existe una línea de financiamiento y yo tengo que adecuar mi financiamiento a esa línea. Nunca el fondo se adecua a mí, sino que yo me adecuo al fondo. Entonces, estar constantemente informado, participar de la infinidad de reuniones que existen en este mundo, que a veces son bastante tediosas y muchas veces uno cree que son sin ningún tipo de utilidad. Yo creo que es la llave en donde uno se entera, en donde uno escucha, en donde uno puede leer entre líneas a un funcionario, a un técnico, a un consultor, por dónde va el camino del financiamiento en cada uno de los sectores. Si uno tiene identificado cuáles son las prioridades de cada bloque regional, de antemano más o menos va a saber de forma previa hacia qué sector económico va a ir dirigido el financiamiento. Y luego uno tiene que conocer cuáles son las formas en la cual cada uno de los bloques financia, porque no todos los bloques financian de la misma forma. Eso por un lado, que es fuente de información. Y el segundo lado, yo siempre que lo digo, y es un poco redundante, pero eh, networking. La mayoría de los proyectos que uno accede, accede por relaciones personales. Lamentablemente, o no, pero en la práctica sucede así. En la práctica sucede que una relación personal de una persona le conoce un funcionario que sabe que va a venir un fondo para cierto tema en cierta provincia, en cierto país, en ciertas relaciones personales. Ir a reuniones, participar, hacerse escuchar, estar atento. Creo que es eh, el segundo pilar en donde se paran las oportunidades de financiamiento que uno puede acceder. Porque en la realidad, que es una frase que la escuché en algún lugar y quizás sea cierta, cuando uno llega a la convocatoria, cuando está publicada, llegó tarde. Tenés que intentar de llegar a la convocatoria antes que sea publicada, porque en todos lados se cuecen habas y muchas veces las convocatorias están predirigidas o tienen algún scope. Entonces, tener una amplia red de networking en donde uno pueda estar todo el tiempo sabiendo hacia dónde va el financiamiento, creo que te abre las puertas y te prepara para estar listo cuando la convocatoria esté disponible para poder comenzar a escribir la propuesta. Sí, Em, totalmente, totalmente, Nacho. Sí, Romina, perdón. No, ahí un poco entrelazando lo que decía Nacho y el tema de los problemas, que era el otro punto que quería tocar Ale, con esto de que conversábamos en algún momento, que en algún tiempo las líneas de financiamiento de cooperación internacional estaban más dirigidas a gobiernos nacionales, provinciales, y hoy ya tienen una bajada y se encuentran más democratizadas, si se quiere, a nivel de municipios, ONG, empresas, consultores privados, etcétera. A partir de eso, ¿cuáles son? Y si querés vamos a la otra filmina como disparadores, los problemas que podemos visualizar a partir de ahora a nivel de financiamiento y fondos. Sí, sí, mira, antes de entrar en los problemas, querría comentar algo que vos dijiste recién. Hoy por hoy, cualquier institución de cualquier parte del mundo, si tiene claro cuáles son sus, para decirlo en inglés, ¿no? Pero no me sale sus capacidades, no me salía skills, sus capacidades, sus fortalezas y sus puntos que los diferencian y que los diferencian de cualquier otra institución del mundo, qué es eso que lo fortalece. Yo creo que puede aplicar a cualquier financiamiento.
y puede asociarse, puede trabajar de manera colaborativa con cualquier institución. Pero justamente llegar a ese momento requiere mucho trabajo previo. Como Ignacio decía, para llegar a una convocatoria vos tenés que hacer todo un trabajo de networking. Bueno, vos adentro de tu institución, para poder aplicar a un financiamiento internacional, tenés que hacer todo un trabajo previo e interno de conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son las temáticas fuertes, qué es lo que te diferencia de otro socio quizás parecido del país vecino o de otra región. Entonces es todo un trabajo no solamente externo de conocer todas las ofertas de financiamiento que hay afuera, sino tener un conocimiento interno muy fuerte para poder ir a competir con otro, porque vos tenés que mostrarte de la mejor manera y vos tenés que mostrar por qué sos bueno vos o sos mejor que el otro. Entonces es todo un trabajo que lleva tiempo y que uno siempre lo puede empezar a hacer, pero es todo un proceso. Entonces, bueno, para llegar ahora a los problemas, como dicen acá, para mí estos son los problemas más recurrentes, pueden haber muchos otros, pero para mí estos tres son los problemas más recurrentes. Uno, que es la baja participación regional que hay, al menos mirando acá en América Latina, como el curso era América Latina, hay una tasa de una muy baja tasa de participación en convocatorias internacionales. Se participa mucho más en convocatorias nacionales de gobierno, pero muy poco en convocatorias así competitivas a nivel internacional. Después, la poca articulación que hay entre instituciones. Es muy difícil esta participación colaborativa, ¿no? Estos proyectos colaborativos. Y porque hay diferentes razones. Después, si quieren, cuando avancemos en la presentación, podemos ir viendo punto por punto. Y después, la falta de capacitación que hay para formular las propuestas. Esto no es algo que se hace al azar, no es algo que alguien pueda escribir, sino que es todo casi todas las presentaciones o las propuestas internacionales se tienen que hacer en inglés, para eso se tiene que tener un inglés académico muy específico, después una forma, lo que se llama el speech, una forma de poder propositiva, de cómo se tiene que proponer, y la escritura de grants, que no es una escritura común de un documento, sino que es una escritura específica. Entonces, para mí estos tres son los problemas más recurrentes y con los que se tiene que trabajar y lleva un tiempo poder cambiar un poco esto. Nacho, te dejo también. Y usó una palabra Romina que está bastante de moda ahora, que es la de democratización. Hoy todo se democratiza, ¿no? La comunicación se democratiza, el, el fútbol se democratiza, todo el mercado se democratiza a través del e-commerce, o sea, todo está al alcance de nuestras manos y creo que la gestión de proyectos sigue el mismo camino. Cuando comencé a trabajar en este ámbito, las convocatorias estaban abiertas exclusivamente para ciertas instituciones, para ciertos países, había nichos muy particulares. Hoy cualquier institución, por más pequeña que sea, salvo que sea algún monto muy, muy grande, en donde las instituciones internacionales prohíben participar a instituciones pequeñas, salvo en esas cuestiones, cualquiera puede ser parte del financiamiento de acceder al financiamiento internacional. Y está en la falta de capacitación posiblemente la mayor barrera. La barrera de la información es fácilmente franqueable porque hoy todos tenemos la posibilidad de acceder a esta información porque todo está en Internet. La barrera que no es tan fácil de franquear son como que Alejandra quería decir, las skills, ¿no? Las capacidades que nosotros tenemos. El lenguaje de gestión de proyecto es un lenguaje muy parecido. Si uno escribe un proyecto del BID, uno escribe un proyecto del Banco Mundial, escribe un proyecto de la IRC, un proyecto de la Unión Europea, la estructura son muy similares. Y yo que no vengo de las ciencias duras, tiene que intentar pensar un proyecto como si fuese un ingeniero, ¿no? En donde uno pone algo y pasa algo en el medio y cuando sale de la máquina sale otra cosa que tiene que poder medirlo.
y agrego ahora en esta nueva generación, tiene que poder comunicarlo, ¿no? Hoy todos los impactos de los proyectos hay que medirlos y hay que comunicarlos, porque los fondos internacionales quieren que cuenten qué se hace con estos fondos internacionales. Entonces, en mi opinión, el último bullet acá que Alejandra pone en el PowerPoint, creo que es la clave. Si aprendemos a cómo formular un proyecto, si aprendemos a cómo dividirlo a través de componentes, a poder generar un material por cada componente, a poder medirlo, cuál es el impacto, quién es mi público objetivo, cómo impacté, cuál es el indicador, cómo lo mido, cómo lo comunico. Si uno puede generar de un proyecto, de una idea, en el aspecto más creativo que uno requiera, ¿no? Pero esa creatividad la puede meter dentro de un formato de gestión de proyectos en donde sea coherente y uno puede ver que yo arranqué en A, pasé por B y mi resultado fue C, y yo puedo mostrar claramente ese proceso. En adquirir esa capacidad me parece que está la clave. He tenido la suerte de participar en algunas evaluaciones de proyectos y hay muchos proyectos muy mal escritos. O sea, en donde la idea se ve muy buena, pero te das cuenta que quien desarrolla la idea no tiene esta habilidad de poder plasmarlo en este lenguaje, que es un lenguaje muy particular, ¿no? Entonces uno tiene que dejar de pensar, no sé, ¿no? Yo repito, ya dije 3 veces, vengo de las sociales, ¿no? En donde uno quizás usa muchas palabras, intenta adornarlas. Uno tiene que intentar ser lo más pragmático posible. eh, e intentar escribir la propuesta para ese evaluador que va a leer y que quiere ver qué uno va a hacer con el fondo. Si uno aprende esa skill, la misma que aplica a un proyecto de salud, lo aplica a un proyecto de energía, lo aplica a un proyecto de comunicación y lo aplica a un proyecto de diplomacia. Y me parece que ahí está dentro de muchas barreras, creo que ahí está la más importante. Y posiblemente sea este espacio, como el que está promoviendo Romina, la UCES, este equipo de trabajo, para poder adquirir estas habilidades. No, y la gimnasia, Nacho, porque esto no es que se aprende, no es que uno lo aprende, lo aplica y ganó el proyecto, sino hay muchísimos consorcios y organizaciones de las más reconocidas que aplican muchísimo y ganan esto, ganan muy poquito. Vos 10 y ganás con suerte 2. No, no es que todo lo que vos apliques vaya a ser ganador, pero en esta gimnasia del aplicar, uno aprende y con la devolución, que es sumamente importante cuando uno aplica un proyecto, insistir en que te den una devolución, porque con esa devolución vos después aprendés y en la próxima vez vas a poder eh, así volver a insistir con esa misma idea, pero de una mejor manera, con una mejor formulación, con una mejor presentación. Entonces, en esa gimnasia uno va aprendiendo. Ahí Marta preguntaba justamente cuáles creían ustedes que eran las causas de la poca participación en las convocatorias internacionales y cuáles son los consejos que se puede dar para aumentar esa participación. Creo que parte lo fueron respondiendo en esta charla, en estos momentos. Dos. Yo creo Sí. que hay dos causas. Una, la dijo Alejandra, el idioma. El idioma es una barrera brutal. No, yo hablo inglés. Ok, pero tienes que sentarte a escribir una propuesta en inglés, a pesar de que hoy tengamos un montón de herramientas que la usamos el 100% de la población. Sigue siendo una barrera. Y la segunda barrera es que es un trabajo que se presume gratuito, porque hasta que uno no gana la convocatoria, eh, salvo que esté dentro de un marco institucional en donde parte de tu trabajo sea escribir propuestas, está bueno, porque uno cobra un sueldo independientemente de si la gana o no. Yo les aseguro que cuando tu redacción o tu trabajo depende de ganarlo, se agudiza el sentido, ¿no? Como decía mi abuela, la necesidad tiene cara de hereje. Mm. Cuando tu salario depende de ganar esta convocatoria, somos un poquito más exigentes en desarrollar la propuesta. Entonces creo que ahí, en sentarte y dedicarle 2 meses a algo que puede ser o puede no ser, hay una gran causa. Y buscar Eh, convocatorias, perdón, Romina, y sí. buscar convocatorias, porque a veces uno se queda con las convocatorias conocidas o más conocidas,
pero hay muchas otras convocatorias que a veces uno no tiene idea. Entonces, buscar otras convocatorias, buscar otra, qué está pasando en otra, como decía antes Ignacio, en otras regiones. Para eso vos tenés que entender lo que te están pidiendo, vos tenés que entender el marco de esa convocatoria, el objetivo. Entonces, pero poder abrir un poco más el panorama, no quedarte siempre aplicando las mismas convocatorias durante todo el tiempo, durante toda la vida. Exacto. Ahí también parte de lo que vamos a dar, ¿no? En la certificación latinoamericana que tiene que ver con vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica y justamente este otro punto que nos lleva a lo que son que existen muchas bases de datos gratuitas, que son desconocidas y es parte de todas las redes donde tenemos que estar activamente para poder saber justamente qué es lo que se está trabajando a nivel mundial, cuáles son los temas que rondan, cuáles son las líneas de financiamiento que más aplicaciones tienen y cuáles no y por qué. Saber que hay plataformas abiertas tanto para sector público, para emprendedores, para formación profesional. También, bueno, eso va a ser parte de cosas que vamos a dar dentro de toda la certificación, pero los dejo a ustedes también que comenten un poco la importancia de estos puntos. Bueno, justamente estas plataformas, ¿no? Acá yo decía, un tema prioritario, el acceso a redes y a consorcios internacionales. Esto es parte de lo que Nacho decía al principio, tenés que hacer networking, tenés que hablar, tenés que conocer, tenés que leer, tenés que reunirte con gente, tenés que visibilizar tu trabajo. Por ejemplo, si vos trabajas en un equipo de investigación o en un centro de innovación, vos tenés que dar a conocer tu trabajo, tenés que mostrarlo, tenés que comentar, tenés que compartir ideas. Muchas veces, y esto no es un palo al sector de investigación, pero a veces se trabaja muy aislado, se trabaja muy, se resguarda mucho esas ideas y esas cuestiones que uno hace. No, hay que compartirlo de manera inteligente, obviamente, pero para poder generar un consorcio, vos te tenés que complementar con otras instituciones, con otras personas que trabajan en algo similar a lo tuyo y tienen que juntos generar una idea nueva. Entonces, este acceso y este contacto con redes activas y con consorcios internacionales es importantísimo. Desde América Latina se participa muy poco en estos consorcios internacionales. Primero porque, bueno, a veces el financiamiento busca financiar a miembros o a países de determinadas regiones, pero también porque no se puede generar este salto y esta inserción en estos diálogos y en estas discusiones a nivel global. Existen, obviamente, que hay muchos latinoamericanos que son más internacionales, son sumamente internacionales, pero cuestan mucho y hay áreas que cuestan más que otras. Las ciencias sociales, lamentablemente, cuestan mucho y una de las limitantes es el tema del idioma, como antes decía antes Nacho. Y yo creo que la identificación de actores claves hay usar herramientas, como decías vos, de las plataformas, por ejemplo, Nacho hablaba antes de la Unión Europea, el tema de Euro Access, hay un montón de plataformas en donde hay muchísima información y principalmente participar de actividades y visibilizar su trabajo y poder practicar este speech, practicar contar lo que uno hace, contar, pero de una manera que convenza al otro de que quiere trabajar que quiera trabajar con vos. Y esto a veces no es fácil, no es porque uno está siempre acostumbrado a trabajar o a conversar o a dialogar entre conocidos. Me acuerdo una vez cuando estábamos todavía en el ministerio que me tocó ir a eventos de matchmaking, ¿no? De estos eventos donde uno va y va a buscar partners, socios para diferentes consorcios, y yo tenía que explicar qué era la UBA, qué era la Universidad de Buenos Aires, qué era el INTA, y yo tenía que explicarlo, o el CONICET, porque tenía enfrente mío a alguien que no tenía la menor idea. Entonces hay cosas que uno a veces da por hecho cuando uno habla siempre con la misma gente, que cuando uno
tiene que hablar con alguien que no los conoce, tiene que generar otras habilidades y otras formas de comunicarse que son necesarias justamente para la formulación de un proyecto, para la formulación de una propuesta en un consorcio internacional. Pero bueno, no quiero seguir hablando yo. Hay Nacho. una, hay una pregunta de Carlos Andrada en el chat que pregunta, ¿creen que hay una ventaja en la baja participación de la TAM? ¿Hay un nicho desatendido para ser abordado o es un panorama desalentador? En mi opinión, yo soy bastante optimista respecto a América Latina para el futuro. Lo que he visto en la disponibilidad de fondos internacionales me da la sensación de que el mundo hasta hace un tiempo estaba dividido en dos, ¿no? Estaba grandes fondos que apuntaban al mercado asiático por ser un mercado altamente competitivo, súper dinámico e innovador, mucho más que el mercado latinoamericano. Y la segunda gran parte del financiamiento va a cooperación al desarrollo, que es principalmente África. O sea, América Latina no era ni lo suficientemente competitivo e innovador para acceder al primer mundo, pero tampoco era lo suficientemente pobre como para acceder al financiamiento de la cooperación al desarrollo. Entonces ahí como que estábamos en un híbrido, ¿no? No éramos ni de un lado ni del otro. Me da la sensación de que el siglo XXI y estos últimos años han puesto a América Latina un poquitito más en el centro. Eh, Tenemos fortalezas en capital humano. Los países de América Latina tienen un desarrollo del capital humano que está volviéndose un poco más interesante y tenemos recursos naturales que para el siglo XXI, en temas de energías renovables, en temas de desarrollo de baterías de litio, en temas de desarrollo de hidrógeno, están siendo atractivos para el primer mundo. No estoy acá proponiendo una cuestión, no sé, de una economía puramente primarizada y extractiva, sino simplemente que los fondos internacionales van a donde está el interés. Y creo que América Latina puede ganar interés y puede fortalecerse en estas oportunidades de financiamiento que pueden comenzar a llegar para la región. Yo también soy totalmente optimista, para mí es un nicho a abordar, pero justamente vuelvo a lo que dije antes de salir al exterior, primero hay que conocerse y conocer las ventajas comparativas que uno tiene con respecto al otro, con respecto a otros competidores de otras regiones. Entonces, no siempre se necesita pensar en lo negativo o en lo que nos falta, sino es ver, tenemos muchas cuestiones que nos hacen muy competitivos. Lo que pasa es que necesitamos conocerlas, prepararnos, analizarlas bien a fondo y elegir con quién colaborar y en dónde aplicar. Y con esto doy pie al otro punto que queríamos abordar con los chicos, que tiene que ver con el armado del equipo de trabajo, ¿no? Para el proyecto, que me parece que también es algo muy importante porque por ahí la capacidad a nivel de investigación, desarrollo, innovador de un proyecto, conocimiento del estado de avance que tiene la propuesta, puede ser muy buena, pero la parte de gestión, quién va a hacer todo el desarrollo administrativo, quién se va a sentar a veces a escribir, a armar en los presupuestos, bueno, o sea, la importancia del trabajo en equipo y de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Un poco también como para sumar dentro de las estrategias, justamente para que los proyectos sean competitivos a nivel internacional. Totalmente, totalmente. La capacidad técnica y administrativa de los equipos de trabajo es fundamental para gestionar un proyecto, pero también para el paso anterior, que es para preparar una propuesta, ganar el financiamiento o que tu institución, si no es que tenés que ganar un financiamiento externo, que tu institución te confíe un presupuesto para que vos desarrolles una actividad específica. Vos tenés que demostrar que vas a tener la capacidad para poder gestionarlo y para poder llegar a un resultado y tener un impacto
interesante. Acá el punto es el tema de, siempre estamos pensando en estos problemas, en estos desafíos, ¿no? Para América Latina, y muchas veces los que se ven estos proyectos colaborativos, en estos proyectos entre colaboradores de diferentes países, es que en América Latina tenemos como una desigualdad en estos equipos a nivel técnico y administrativo, que no se termina de entender cómo se manejan los fondos, o estamos en desventaja porque tenemos una legislación diferente para el manejo de fondos, para recibir el tema de las divisas, bueno, todo un tema ahí complicado, pero es importante no solamente pensar por ejemplo, en proyectos científicos, en el científico y en la idea y en lo que se va a proponer a nivel así de proyectos, sino también todo este equipo que le va a dar un backup al científico para poder ir y colaborar en el exterior o con equipos del exterior. Y también, bueno, todo este seguimiento financiero y de reporting. El tema del no solamente en la aplicación, ¿no? Pero cuando uno ya tiene el proyecto, cuando uno está gestionando este proyecto y tiene financiamiento internacional, vos vas a tener que informar, vas a tener informes de mitad de tiempo, de medio tiempo, informes finales, y esto vos tenés que ser sumamente riguroso para poder informarlo. No se informa de cualquier manera. Y el presupuesto se informa de cualquier manera, porque si no, en muchos proyectos te pueden cortar el financiamiento, te pueden excluir, hasta sacar de un proyecto si vos no reportaste o no demostraste que la ejecución fue eficiente o no sabés, no sabes decir qué hiciste con el dinero, o si no hiciste nada y seguís teniendo ese dinero en el banco y no lo usaste para nada, también es negativo. Entonces, todo este seguimiento es importantísimo, el tema financiero y los informes que vos haces de ellos. Y para eso, para mí, es desde el momento cero tener equipos mixtos desde el inicio del proyecto, poder tener así perfiles que se complementen, no tener grupos de personas que tienen los mismos perfiles, un grupo de toda gente que hace lo mismo. Eso es imposible. El otro día, justamente en una presentación similar a esta, yo hablaba porque me acuerdo en el ministerio, cuando yo empecé a trabajar, fue mucho antes de que empezara Nacho y empezara Leo y todos mis compañeros más del área de comunicación, yo era la única del área de comunicación. Eran todos abogados, relaciones internacionales y es muy diferente. Nosotros teníamos que promover y difundir programas de financiamiento y era dificilísimo para estas personas comunicar y explicar. Entonces, es todo un trabajo, ¿no? Yo sugiero tener equipos mixtos, tener equipos donde haya perfiles de todas las profesiones y de esa manera los equipos son más fuertes y son muchísimo más eficientes y más ricos. Y el tema de capacitarse en la gestión de fondos, eso es fundamental. Si uno gana un proyecto y tiene que gestionar, por ejemplo, con la Unión Europea, con el NIH, con fondos chinos, capacitarte en cómo estos fondos van a solicitar el informe de estos proyectos, porque si no, va a ser un dolor de cabeza y puede ser un dolor de cabeza. Nacho. No, sí, estoy de acuerdo. Yo soy un poco más práctico. A mí me gusta tener siempre un buen PM y un buen comunicador. Después el resto se soluciona, pero veo conectado a Alfredo. Alfredo fue un ex jefe mío, un team leader de un proyecto muy grande, y yo siempre le hablaba de que un proyecto es como viste, esos tipos, esos magos que ponen los palos de escobas y los platos que giran y uno tiene que ir dándolo para que no se caiga ninguno. Bueno, un proyecto es eso, ¿no? Es actividades, tiempo, recursos. Todos tienen que ir girando. Y cuando uno se va tambaleando, hay que darle un poquito de rosca. Una persona que haga eso. Una persona que pueda administrar las actividades, los tiempos y los recursos. Es fundamental. Después, las cuestiones técnicas no es a lo que yo me ocupo, entonces es lo que yo miro. Y segundo, que creo que lo dije anteriormente, alguien que comunique, porque hoy los fondos internacionales a veces te miden más
por la cantidad de likes que tiene la publicación que generaste a través del proyecto que el impacto que tuvo así. Es feo decirlo, bueno, pero es la realidad. Hoy los fondos internacionales quieren que sean comunicados. Entonces, tener un buen PM y un buen comunicador es una buena forma de empezar. Y hace una pregunta Andrea Maglioco acá en el chat que dice si tienen tips sobre búsqueda de llamados no convencionales o motores a sugerir. Yo no creo que haya motores de búsqueda, sino lo que tenés que tener mapeado es quién financia. O sea, ¿cuáles son las instituciones que financian? Esas instituciones que financian, seguirlas. Seguirlas por redes, entrar de forma periódica a su página, si ves que hacen actividades como las que estamos participando hoy, participar. Creo que está más por ahí. No, es muy difícil estar en un motor de búsqueda y decir, uy, mira, qué casualidad, justo hay un llamado abierto. Es más, hoy una persona que conozco muy temprano me escribió y me dijo, Nacho, encontré por Google este llamado, no sé qué, ¿cuándo cierra? Me dice. Digo, fíjate, el 28 de febrero. Llegó tarde. Entonces, Claro. por motores de búsqueda, tenés que tener demasiada suerte para justo encontrarlo cuando está forthcoming, ¿no? Cuando está por abrirse. Entonces, la mejor estrategia es poder tener mapeado dentro del área de expertise que uno tiene o donde se mueve, cuáles son los principales fondos o instituciones que financian e intentar interactuar con ellas, seguirla por redes, participar de algunos eventos, participar de charlas online, virtual, presencial, como sea. Entonces, de esa forma uno se va a enterar cuando hay disponibilidad de fuente de Eh, financiación. Sumo ahí a esto que viene diciendo Nacho, que parte de uno de los módulos de las certificaciones, justamente todo ese mapeo de fondos y alineado al mapeo los enfoques temáticos de cada uno de esos fondos, que también es importante para poder orientar las búsquedas que realizamos de financiamiento a las ideas con las que queremos trabajar. Y con esto, punto que queríamos también abordar, que tiene que ver con las temáticas, y no solamente la temática sobre la que nosotros queremos trabajar los proyectos, sino que esas temáticas estén alineadas con las prioridades globales o las temáticas que proponen las líneas de financiamiento a nivel internacional, ¿no? Sí, totalmente. A ver, uno tiene primero que, como decía antes, primero estar seguro de por ejemplo, si uno trabaja en una universidad o en un centro grande de innovación o en un polo o en estos lugares donde hay muchos grupos o muchos equipos trabajando a la vez de forma simultánea, primero conocer las líneas temáticas que ellos tratan, ¿no? Trabajar, conocerlo, pero bien en detalle, porque uno va a ser como el representante. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, que es de salud cerebral, hay equipos que trabajan en biomarcadores, hay otros en genética, hay otros que trabajan en machine learning. Cada uno tiene o en capital cerebral, cada uno trabaja en temas muy específicos. Entonces yo tengo que conocer qué están haciendo cada uno, a qué congresos van, con quiénes colaboran, con quiénes publican. Es un trabajo de seguimiento. A veces hasta me siento un poco mal porque les pregunto, les pregunto más detalles, parezco la mamá, pero les tengo que preguntar todo lo que hacen y todo en lo que están trabajando. Porque de esa manera yo me voy a dar cuenta si esas temáticas, cómo enfocarlas a esto que dicen acá, las prioridades globales. Hay muchos, por ejemplo, hoy estaba viendo unas convocatorias que te vas a reír vos, Nacho, una vieja convocatoria conocida, las de CITED, ¿no? Unas de redes temáticas, que son de iberoamericanas, que tienen justo ahora abiertas unas convocatorias de redes. Y cada una de las líneas temáticas que ellos tienen abiertas las conectan con los ODS. Entonces, vos no podés desconocer los ODS en tu quehacer diario, o el investigador no lo puede criticarlo, puede estar en contra, a favor, lo que sea, pero no puede dejar de tenerlos en vista. O el término de One Health, el cambio climático, salud cerebral, IA, lo que sea, pero tienen que estar de alguna manera conectados con estas prioridades globales para poder conectar, como esto que decía Nacho al principio. No vas a encontrar una convocatoria que esté 100% alineada con tu trabajo. Vos tenés que adaptarlo, vos tenés que trabajar y ver la manera de responder
a este objetivo de la convocatoria. Y estas prioridades globales te van a permitir subirte a ese tren. Entonces, si vos estás trabajando y en tu trabajo encontrás que está alineado con algún ODS, cuando hablen de los ODS en alguna convocatoria, vos te vas a poder subir. Si no, es muy difícil. Y muchas veces son requisitos, o de esa manera son la forma en que evalúan. Y después lo que a veces falta es un enfoque interdisciplinario. En muchas propuestas o muchos enfoques que tienen algunos equipos de investigación que les faltan la mirada interdisciplinaria, que no es fácil porque necesita justamente mucho intercambio, mucho intercambio con profesionales de otras áreas, pero es sumamente... Hoy por hoy yo creo que no hay área que no tenga un lugar para la interdisciplinariedad. Y el tema de justamente estos puntos, ¿no? Estas alineaciones con prioridades globales es lo que te va a poder dar también una dimensión más amplia, tanto en el impacto como en la escalabilidad. Siempre esta palabra me cuesta, pero en poder escalar estos proyectos. Una vez que vos tenés un proyecto, después poder cuando terminás ese proyecto, poder orientarlo y proyectarlo a una segunda fase. Hay muchos proyectos que tienen segunda o tercera fase, pero esto lo vas a poder hacer si justamente podés tomar la dimensión del impacto que tuvieron, evaluar este impacto, analizarlo, poder darles variables, informarlo y de ahí crecer a un nuevo proyecto, a una nueva edición del proyecto. Nacho. No, no, nada que añadir. Como Bien, es, no sé si hay preguntas, no sé si hay preguntas. No, no hay, no hay, no hay. hay, No hay- no hay un hay- punto, me parece interesante como para ir cerrando, es el tema de la internacionalización, que es la estrategia final, ¿no? Y que tiene que ver con toda la parte esta de comunicación que también estuvimos conversando ahí con los chicos, la importancia, ¿no? De internacionalizar el proyecto, la propuesta y todo el trabajo de planificación que se vaya a realizar. Bueno, exactamente. Mónica, Mónica con Sí. K hace la pregunta del mal. ¿Cómo hace la diferencia entre resultados e impacto? ¿Cómo medís cada uno? Bueno, esto tenemos para hablar horas con eso, Mónica. No sé vos si querés contestarle, Nacho. El resultado es fácil de medir, ¿no? Porque es cuantitativamente o cualitativamente qué generaste con una actividad o un proyecto. El impacto es más difícil de medir porque es qué cambió a partir de la existencia de tu proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto energético es bastante más fácil. Si es un proyecto social, quizás tenés que recurrir a métodos cuantitativos posterior a cada actividad para poder medirlo. Entonces, siempre en cada proyecto, como consejo, poner un porcentaje de los fondos para una actividad de medición es posterior a todo el desarrollo de la actividad. Que lo que suele pasar, y me pasa a mí todo el tiempo, es que lo hago, lo medito previamente, pongo el fondo, todo, pero en el vendaval de la actividad, siempre la parte de No la llegas, medición no no, llegas. no llego. No llego y no lo hago y lo termino haciendo cuando estoy a 15 días de que el proyecto termine y necesito enviar el final report. Bueno, pero ahí justamente, Nacho, ¿sabes qué? Ahí viene el tema de la interdisciplinariedad, porque hay muchos proyectos que pueden tomar y pueden hacer como si fueran acuerdos internos, por ejemplo, si estás en una universidad es más fácil o en un centro de investigación, con otras áreas de la universidad que se dedican a eso, que se dedican a medir impactos, se dedican a realizar encuestas, se dedican a realizar evaluaciones. Entonces, trabajar con otras áreas en las que ellos, con otras expertise, eso te puede generar a vos un resultado muchísimo más, o un impacto mucho mejor, o poder una medición de impacto de resultados mucho más exacta o mucha más rica.
Entonces, yo creo que el tema, y también sugiero y recomiendo en el momento en que uno escribe los proyectos, que uno está totalmente obnubilado y que cree que todo es posible y que todo va a ser posible si uno gana ese proyecto, medir a veces las palabras, ser más cauto en lo que se promete que se va a hacer, Sí. ser más eh, ser más realistas, ¿no? Con lo que se puede hacer. Y las palabras, a veces esto de la diferencia entre resultado e impacto puede marcar que tu proyecto quede pobre si no lo sabes hacer bien. Ahí sumado a lo que dice Ale, bueno, Carla aportaba que en INTA aparte también hablan de productos, resultados e impacto. Pero uno de los puntos que también vamos a abordar dentro de la certificación, que está relacionado con la gestión de las comunicaciones, con la gestión de los cambios en forma oportuna, ¿no? Las modificaciones que tenemos que hacer en el proyecto en el momento que las identificamos para lograr los resultados que queremos alcanzar. Y otro de los temas que también vamos a trabajar en la certificación va a ser el reconocimiento de los logros, porque muchas veces vos tenés esperado alcanzar algo y terminás alcanzando más cosas que no te das cuenta y que después por ahí hasta son superadores de lo que vos pensabas que tenías, que ibas a lograr en el momento inicial. Entonces, esto que hoy también comentaba Nacho, que por ahí le dieron más like a algo que vos no esperabas y que para vos no es lo más importante del proyecto, pero es de lo que le tenés que sacar provecho Es donde te en tenés que esta. subir, es donde te tenés que subir y Exacto. siempre estar con una alerta muy, como decía antes Nacho, ¿no? Con estos platos que uno está ahí tratando de que no se caigan, estar muy alerta de las luces rojas que se prenden, de estos cambios que tenés que hacer, estar muy atentos y no decir, no, no, esto se va a solucionar. No, a veces estas cosas en vez de solucionarse hacen bolas más gigantes, bolas inmanejables. Entonces, estar muy alerta de eso y estar también muy alerta de las cosas que realmente funcionan, que a veces son sorpresas, que a veces son cosas que no te esperabas, pero esas cosas tenés que maximizarlas. Mm, Sí. totalmente. Bueno, y este último Eh, punto, si querés para cerrarlo, porque ya sé sí, que estamos sobre en el la hora, tiempo. esto es más que nada es lo que hablamos al principio, ¿no? Hacer todo un análisis interno, previo, antes de salir, antes de preparar el proyecto, saber muy bien dónde estás parado, generar estrategias y poder tener una internacionalización planificada, ¿no? No reactiva, ¿no? Que, uy, mira, justo me invitaron, uy, bueno, vamos, tirémonos a la pileta. Bueno, eso es fantástico, si alguien viene y te invita a un proyecto, es divino, nunca digas que no, pero tratar de tener algo hecho, algo preparado, saber desde dónde podés crecer, porque si no son estas participaciones aisladas que después no tienen continuidad, porque no te encontraron totalmente desprovisto y sin nada sin nada desde dónde crecer. Nacho, no sé si vos querés agregar algo más. Sí, y sirve tanto desde un punto de vista institucional como desde un punto de vista personal. Esta internacionalización uno lo puede hacer para la institución para la cual trabaja o lo puede hacer como uno propio, como profesional independiente, ¿no? Porque en la gestión de proyectos hay mucho profesional independiente. Entonces, poder tener una cartera de proyectos que sea fácil de acceder, que sea fácil de mostrar, poder participar de reuniones claves, poder tener tu currículum siempre actualizado, poder tener estrategias para poder mostrar a la persona que está armando un proyecto y demás, que uno pueden ser cuestiones bastante útiles que te sirven al momento de estar en el proceso tanto de búsqueda de fondos como en el proceso de la escritura de los proyectos. Como dice, hay un dicho que lo que dice que cuando el viento no sopla es momento de arreglar las velas, o sea, nunca quedarse quieto, algo así. Sí, 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 totalmente. Y bueno, y para estos institutos o estos centros, muchas veces es crear estos materiales, como él decía, ¿no? Los casos de éxito, fichas institucionales, perfiles de investigación, de investigadores, tener este material preparado para en el momento en que lo tengas que mostrar, en el que tengas que salir y darle visibilidad al trabajo. Y creo que acá estamos, ahí. Bueno, acá estaba mi nombre, Buenísimo. pero bueno, lo dejamos ahí. Acá estamos.
Como es, agradezco muchísimo a Ale y a Nacho, ambos, por haberse sumado a participar y compartir su experiencia. Quiero aprovechar para contarles que, bueno, mientras vamos a ir haciendo el sorteo de la media beca con Leo para los participantes que se quedaron hasta el final y que agradezco muchísimos. Les cuento que el próximo martes, que nos queda un martes antes de arrancar con la certificación, vamos a tener una nueva masterclass con 2 experiencias, 2 casos concretos. Uno va a ser contado por María Lima Toibán, la conocimos en un trabajo que hicimos con la Unión Europea. María es de Brasil y ahí ella fue responsable de un proyecto europeo Waterline, donde se hizo un estudio de especialización inteligente en la temática de gestión del agua, que nos parece que está muy interesante para que lo puedan conocer como experiencia de un proyecto grande, importante, financiado, y que justamente el tema de la próxima masterclass va a ser de proyectos exitosos que vincularon la universidad, la empresa, el gobierno, la sociedad y el desarrollo territorial. Así que me parece que la experiencia de María va a ser interesante para la propuesta que queremos abarcar, y después va a estar también contándonos otro proyecto que realizó, también relacionado con temas de especialistas en recursos hídricos, que es Micaela Suriano, ingeniera civil de la UBA. Justamente ella también trabajó un proyecto que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y como parte del proyecto trabajaron junto con la Universidad de Maryland de Estados Unidos. Así que bueno, van a ser 2 casos concretos donde van a poder ver ustedes todo lo que tiene que ver con desarrollo territorial y la articulación institucional, como estuvieron contando hoy Ale y Nacho en esta primer masterclass. Leo, ¿hacemos el sorteito? Así ya podemos liberarlos a todos. Y también la idea es que la propuesta dure 1 hora. Parte de todos estos temas que fuimos abarcando con Ale y con Nacho van a estar desarrollados en forma más amplia dentro de todo lo que es la certificación. Y bueno, lo que buscamos con la certificación es que ustedes puedan salir luego de la propuesta del curso con las ideas claras de dónde encontrar líneas de financiamiento, y también de dónde ustedes poder cómo formular proyectos con los puntos principales a tener en cuenta y demás. ¿Sí? Leo, ¿querés Perfecto. compartir pantalla? Comparto pantalla. Des- Mientras que vos vas mostrando el sorteo, ahí cargamos a todos los que estuvieron Voy a ir presentes hasta el bajando para momento. que se lean y se encuentren, y si alguien no lee su nombre, que por favor avise y lo sumamos. Sí, y bueno, parte del equipo de la certificación es Leonardo Pereira, está también dentro del equipo Silvina Pedano, Gisela Ledesma, Marta Plasencia y Cecilia Gagliotti. Eh, Voy a aprovechar también para dejarles ¿cómo es? En el chat la información. Y bueno, y si querés, metemos el sorteo. Bueno, redoblantes, un espacio para que abra micrófono si alguien no vio su nombre, por favor. Y sale el ganador o la ganadora. Realizamos el sorteo entonces. Carlos Fernández. Felicitaciones, Carlos. Te has ganado media beca para cursar la certificación. Carlos, ahí te dejo mi correo. Ahí dejé los datos de la certificación. No sé si está Carlos todavía o ya se retiró. ¿Estás por ahí, Vale, Carlos? un segundito, lo leí en los... Mm, No me digas que salió justo y tenemos que sortear de vuelta. Se nos fue justo. sortea de vuelta, sortea de vuelta. Se nos fue Carlos, así que vamos a sortear de nuevo. El escribano Prato Murci se ve. Bueno, vamos a volver a sortear. Carla Aricio.
Carla, no sé si ya se fue. Ah, Y se fueron Antes de 5 empezar personas, a ¿eh? compartir estaba, hicieron preguntas. hicieron Claro. preguntas, estaban acá. Bueno, dale otra. La tercera es la Selecciona vencida, esta. entonces, Sí, escribano, a empezamos ver. sorteo. Erika. Erika, no me animo a pronunciar tu Ahí apellido, está, ahí está, ahí perdón. está, ahí está. Ahí Broginski. la veo. ¿Estás, Erika? ¿Eh? Sí, ¿Erika, está. estás? ¿Sí? Erika, Erika, Erika. Erika, Erika. Ahí Agustín dice, hay que sortear hasta que haya acuso de recibo. Así que... Erika, Vacante, vacante, vacante. Yo la veo conectada, pero no hay acuso de Sí, recibo. ahí está. Ahí Ahí respondió, está. respondió. Muy bien, bien. bien, bien. Bueno, Erika, contactate conmigo, que bueno, vas a tener una beca, si todavía no te inscribiste, media beca para poder cursar la certificación, así que bueno, esa era un poco la idea también de esta propuesta y la del próximo martes, así que quienes gusten en participar, la estamos haciendo de 1 horita y en el transcurso de las 2 horas que duraría la certificación todos los martes, que va a ser de 6 a 8, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nacho, Ale, ambos, un placer, y a todo el equipo de la certificación por subirse a esta nueva propuesta, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Gracias a Bueno, todos. gracias. Hasta Buenas luego. Muchísimas tardes. gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.